para todos aquellos que están siguiendo esta serie. Esta es la clase número 9 del curso de formación en cosmovisión bíblica. En la clase anterior comenzamos a desarrollar el tema de cómo contrarrestar o combatir el dualismo en el cristianismo. Y vimos un primer punto que tiene que ver con la armonía de las relaciones entre Dios y la creación y entre los diversos componentes de esa creación. En esta clase veremos un segundo punto y que tiene que ver con el discernir la estructura de la creación y la dirección moral de la creación. Son dos cosas diferentes y vamos a ver cada una de ellas. Damos inicio entonces así a esta segunda parte, comenzando con la parte expositiva a cargo de nuestro hermano Luis Sena. Adelante, mi hermana. Muy bien, muy buenas noches a todo el grupo y a todos los que tengan la oportunidad de ver este video a posteriori. Vamos a nuestra clase número 9, tratando desde la clase 8 los antídotos contra el dualismo evangélico, que en clases anteriores hemos explicado de qué se trata. Entonces, para esta clase, la hemos titulado Antídoto contra el dualismo, discernir la estructura y la dirección moral de la creación. Como parte introductoria, siempre utilizamos el versículo de Proverbios 23, 6 y 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Este versículo nos recuerda la necesidad de examinarnos continuamente y no asumir que porque entendemos algunos conceptos teológicos, nuestra cosmovisión de hecho es bíblica. Tenemos que tener un examen continuo de nuestro corazón para estar seguro de que nuestros pensamientos están alineados a los principios del reino de Dios. Citando a Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no reclame, me pertenece. Este es un versículo que refuerza la condición presente de la creación, donde Dios el Padre ha delegado la soberanía total del cielo y de la tierra a la persona del Señor Jesucristo. Los seres humanos fuimos creados para ser constructores de cultura. Citando a Charles Colson, el fracaso más singular de la Iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver el cristianismo como un sistema total de vida, como una cosmovisión. Al no ver la verdad cristiana en cada aspecto de la vida, dejamos de percibir las grandes profundidades de la belleza y del significado. La emoción de ver el esplendor de Dios en la complejidad de la naturaleza, oír su voz en la ejecución de una gran sinfonía o detectar su carácter en la armonía de una comunidad bien organizada. Todos estos elementos que, según Charles Colson, los cristianos contemporáneos dejamos de percibir, reflejan la ausencia de un entendimiento de la realidad conforme a las categorías bíblicas. Tal vez tenemos mucho conocimiento bíblico y mucho conocimiento teológico sistemático, pero al no poder interpretar la realidad a través de las escrituras, no podemos transformar esa realidad y por lo tanto quedamos cortos respecto de la vocación a la que hemos sido llamados. En Jesucristo se inició el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento para la restauración de la armonía de la creación. Es decir, la salvación en Cristo que encontramos descrita en los evangelios y en las epístolas no es más que el cumplimiento de profecías que ya estaban en el Antiguo Testamento en diferentes documentos y los cuales se cumplieron a cabalidad. Jesús modeló
la recuperación del gobierno de Dios sobre su creación por medio de los seres humanos. Un principio importante bíblico es que el gobierno de Dios, su teocracia sobre su creación, está diseñada para ser realizada por medio de carne y sangre, por medio de seres humanos, no por medio de criaturas espirituales ni ángeles, sino humanos. El Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, al iniciar su ministerio, lo declaró de esa manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa descripción que el Señor Jesucristo hizo respecto de su ministerio terrenal no es más que una descripción de la entrada del reino de Dios en este mundo. Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios transformó la creación original y ha establecido un más alto nivel de armonía en su creación. Es decir, Dios, a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, ha transformado la vieja creación en una nueva creación. Por eso, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La tumba vacía significa la redefinición de todo el carácter y el contenido de la creación, iniciando un proceso que terminará en la segunda venida del Señor Jesucristo. Salvación en la Biblia significa la restauración de la armonía de la creación en todos sus aspectos. Citando a Albert Walters, virtualmente, las palabras básicas que describen la salvación en la Biblia implican el retorno a un estado o a una situación original, no el desecho de una creación original y la creación de una nueva, sino la transformación de la misma creación a un estado similar al anterior, aunque superior. Redención es un buen ejemplo. El punto de la redención es liberar al prisionero de su cautividad, devolviéndole la libertad que él o ella una vez disfrutó. Algo similar puede ser dicho del concepto de reconciliación. Aquí la imagen es un amigo que ha caído o antiguos aliados quienes se habían declarado la guerra y han hecho las paces y han retornado a la condición de amistad y alianza que poseían. Por eso, cuando la Escritura habla del efecto de la muerte de Cristo, hablan de la reconciliación de Dios con su creación, la cual se enemistó a causa del pecado y la maldad introducida por los seres humanos, pero en Cristo fue reconciliado la creación con el Creador. Otro término bíblico clave es regeneración, el cual implica el retorno a la vida después de haber estado muerto. Todos estos términos sugieren la restauración de alguna cosa buena que fue estropeada o perdida. Desde una perspectiva bíblica, salvación significa la restauración de la creación a su propósito original, no el traslado, no la aniquilación de la creación presente y la construcción de una nueva, como muchas veces se enseña. Jesucristo ha sido entronado como el gobernante del mundo por encima de todos los gobernantes actuales, no como un gobernante espiritual, sino como un gobernante con todas sus implicaciones políticas, espirituales, económicas, etc. Jesucristo ha sido entronado como el gobernante del mundo. Dijo él: todo poder y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En Efesios capítulo 1 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
Ese era el propósito declarado de Dios en el Antiguo Testamento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros los creyentes tenemos que entender que esa declaración de Mateo 28 implica toda autoridad sobre el mundo espiritual y toda autoridad sobre el mundo físico y sobre el mundo social. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 encontramos un reforzamiento de ese concepto, por lo cual Dios también exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ese proceso que se describe en Filipenses 2 está corriendo, está en proceso, y a nosotros los creyentes tenemos un rol proactivo en ese proceso que se está describiendo aquí. En Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no en la eternidad solamente, sino desde el presente. El propósito de Jesucristo es dar vida abundante a todo el que se acerca a Él y confía en Él como su Salvador. ¿Cuál es el rol del pueblo de Dios en la restauración de la armonía de la creación en el presente? Los creyentes, la nueva humanidad, hemos sido reinstalados como vicegobernadores de Dios sobre la tierra. Obviamente, esto está haciendo referencia al mandato cultural de Génesis 1, 28 y otros pasajes. En Juan 20, Jesús dijo a sus discípulos: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Jesucristo representa la humanidad haciéndose cargo de la creación restaurada y reconciliada con Dios. Esa delegación de autoridad del Padre al Hijo, el Hijo la hace a sus seguidores. Por lo tanto, nosotros estamos con la tarea delegada de gobernar el mundo dentro de nuestras esferas de influencia, según los principios del reino de Dios. En Génesis 1:28, esa declaración del Señor Jesucristo no es más, la declaración de Juan 20, no es más que Él delegando una tarea originalmente designada a Adán y Eva, que pierden en el paraíso, se restaura en Cristo y Cristo la delega a sus seguidores, indicando que fructifiquen y se multipliquen, que llenen la tierra y la sojuzguen, señoreando sobre la creación, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fuimos comisionados como reyes y sacerdotes de Dios aquí y ahora, reyes y sacerdotes en todas las esferas de la vida, no en la esfera espiritual o eclesiástica, sino que segunda de Pedro 2:9 da una identidad redefinida para el pueblo de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, elección, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está en el proceso de reclutamiento y selección de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Y eso es a través de el sacerdocio real de aquellos que ya se han acogido por la fe a su salvación y que la actualizan en medio de su contexto cultural. Somos gobernadores en nuestras áreas de influencia. A la humanidad, quien estropeó su mandato original, y con ella a la creación en su conjunto, le es dada una nueva oportunidad en Jesucristo. Hemos sido reinstalados
como gerentes sobre la tierra. La buena creación original debe ser restaurada. La tarea presente del pueblo de Dios es incrementar el shalom, la paz, la armonía en cada relación de la creación, especialmente en las relaciones sociales y la cultura. ¿Por qué? Porque en términos de los procesos de la naturaleza, todavía a los humanos no se nos ha dado el poder, la autoridad de modificar los procesos naturales, como ocurrirá después de la segunda venida y los representantes humanos se sentarán a la diestra del anciano de días, como se describe en Daniel capítulo 7. Continuando, citando al profesor Walters, la creación original debe ser restaurada. El matrimonio no debe ser evitado por los cristianos, sino santificado. Las emociones no deben ser reprimidas, sino purificadas. La sexualidad no debe ser rechazada, sino redimida. La política no debe ser declarada fuera de los límites del reino de Dios, sino reformada. El arte no debe ser declarado como algo mundano, sino reclamado para Cristo. Los negocios deben ser conformados con estándares que honren a Dios. Cada sector de la vida debe ser restaurado. Por lo tanto, la vocación primaria de los creyentes es la restauración de la armonía de la creación en todos los aspectos que su área de influencia lo lleve. Si Cristo es el reconciliador de todas las cosas, y si nosotros hemos sido encomendados con el ministerio de la reconciliación, entonces tenemos una tarea redentiva donde quiera que nuestra vocación nos coloque en este mundo. Los supuestos límites invisibles, sagrado secular, de la creación para los conceptos de reconciliación, redención, salvación, santificación, renovación, reino de Dios, no aplican. Esos límites invisibles de sagrado y secular es una falsa dicotomía, no es cristiana, proviene de la filosofía griega y de las ideas gnósticas, no del cristianismo antiguo testamentario, que es el precursor del cristianismo que fue concentrado y redefinido en la persona de Cristo. En el nombre de Cristo, la distorsión de la creación debe ser enfrentada en todo lugar, en la cocina y en el dormitorio, en las salas directivas de las ciudades, en los salones de reunión de las juntas directivas, en los escenarios, en las transmisiones de televisión por el aire, en las aulas, en los talleres. En todas partes la creación está llamando a que sus estándares sean honrados. Donde quiera que la pecaminosidad de la humanidad deforma e interrumpe la buena creación de Dios, ahí la victoria de Cristo está preñada con el poder para derrotar al pecado y recuperar la creación. Yo espero que ustedes entiendan la profundidad de esta reflexión del profesor Walters. Donde quiera que la pecaminosidad de la humanidad deforma e interrumpe la buena creación de Dios, ahí la victoria de Cristo tiene que ser puesta de manifiesto por parte de los creyentes. ¿Cómo restaurar las relaciones de la creación en medio de la caída y de la influencia de las tinieblas? Aquí hay dos conceptos claves que es bueno que nosotros meditemos y aprendamos: el concepto de estructura y el concepto de dirección moral en la creación. Estructura denota la esencia de algo creado y la clase de criatura que es en virtud de la ley o palabra aplicada por Dios en su creación. Dios creó todas las cosas mediante su palabra y eso le dio una estructura de sabiduría a todos los elementos de la creación. Sin embargo, a través del pecado, una dirección moral de desobediencia y de contradicción fue introducida dentro de la creación y ahora la gracia y el pecado luchan por la dirección de esa creación. No es que hay una batalla espiritual que se desenvuelve por encima de la creación. Es una batalla espiritual por el dominio de la creación. Dirección se refiere a dos sentidos, dos direcciones diferentes. En un sentido, la desviación pecaminosa
de la estructura creacional, de algún elemento de la creación, de la educación, de la salud, de la política, de la economía, etc. Y por el otro lado, conformidad redentiva en Cristo, es decir, la dirección de la gracia. De modo que si sintetizamos una cosmovisión bíblica, vemos que hay una creación que debe ser dirigida y dos direcciones en las cuales puede ser dirigida. Puede ser dirigida en la dirección de la desobediencia, el pecado, o en la dirección de la obediencia, la gracia. La cosmovisión bíblica nos dibuja un mapa exacto de la realidad. Por lo tanto, tenemos la creación con todos sus elementos: iglesia, familia, gobierno, negocios, arte, deportes, educación, ciencia, tecnología, periodismo, medios de comunicación, emociones, y dos direcciones en las cuales puede ser manejada esa creación: en la dirección de la redención o en la dirección de la caída. Al pueblo de Dios le corresponde llevando a cabo y actualizando el desarrollo del logro de Cristo en la cruz y en la tumba vacía, usar su área de influencia para que sobre lo que tiene dominio, la creación sea manejada en la dirección de la redención. Cuando miramos a través de los lentes correctivos de las Escrituras, una expresión originalmente de Calvino, los elementos de nuestra experiencia de vida se revelan a la vez como creados, caídos y bajo la maldición del pecado, y a la vez como anhelando la redención, es decir, creados, caídos y en reclamo de ser redimidos. Ejemplo, ¿cómo deberían los cristianos de hoy en día discernir sobre las opiniones conflictivas sobre la tecnología, o sobre la emoción de la agresividad, o sobre las revoluciones políticas, o sobre el baile, o sobre la educación, o sobre la sexualidad? Para nosotros poder discernir esos temas con sabiduría, necesitamos un entendimiento de lo que es la estructura creada y de la dirección moral en la que puede ser dirigida la creación. La gracia restaura a la naturaleza. Desde la entrada del pecado en el mundo, un conflicto espiritual ruge por el dominio de los elementos de la creación delegados a las criaturas humanas. El creyente busca y encuentra evidencias de constancia creacional y principios invariables en el flujo de las experiencias de la vida en medio de la variedad de eventos históricos e instituciones. Nuestro rol es buscar esa constancia creacional que existe en todos los procesos sociales y culturales, y entonces dirigirlos en la dirección de la gracia, en la dirección del reino de Dios, en la dirección del shalom. Debido a que los creyentes confiesan que una dirección espiritual corre junto a la experiencia de la vida, ellos ven anormalidad donde otros ven normalidad y posibilidades de renovación donde otros ven distorsión inevitable. En cada situación de la vida, los creyentes explícitamente buscan y reconocen la presencia de la estructura creacional, distinguiéndola del abuso humano del que es objeto. Es decir, cada elemento de la creación es abusado por los humanos, incentivados por los poderes de las tinieblas. Los creyentes identificamos la estructura creacional y actuamos sobre la base de esa estructura para dirigirla en la dirección del reino. Muy bien, hasta aquí la parte expositiva de nuestra sesión. Ahora vamos a pasar a clarificaciones e inquietudes que ustedes como participantes tengan.